Hola, mi nombre es Diana Laura Rivera Godoy, mi matrícula es AL04502724. Estudio en Campus Tec Milenio, San Luis Potosí, perdón. Este trabajo es sobre la materia de mundo contemporáneo. Mi maestra es Talía Alejandra Ayala Torres y trata acerca de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto que se denominó Guerra Fría, el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética era comunista. Este conflicto se unió porque los dos querían imponer sus hegemonias al resto del mundo, ¿verdad? O sea, sus ideologías. La Guerra Fría inició al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, y concluyó en el fin de la Unión Soviética, que fue en 1991. Duró bastante tiempo la guerra. Tras la crisis económica que devino abajo la adquisición y armamento y la caída del muro de Berlín. En todo este proceso de la Guerra Fría fue el grandioso muro de Berlín que separó familias y todo eso, ¿verdad? El desacuerdo en el reparto de Alemania entre las potencias, que sería la Unión Soviética y Estados Unidos, provocó la esquisición del mundo occidental en dos bloques. Ambos bloques se mantuvieron en tensa relación que amenazaba con el descansamiento de un tercer y gran conflicto. Estuvo a punto de desatarse la Tercera Guerra Mundial gracias a todo esto. Sin embargo, entre los dos países nunca hubo ningún ataque ni enfrentamiento directo, o sea, que ellos atacaran con misiles, armas. Hubo otro tipo de enfrentamientos como fue la retención de los misiles en Chile y así, ¿verdad? Que fueron como guerras pequeñas extra en las que intervenía o una u otra potencia para cambiar la ideología. El sistema económico. En la Guerra Fría el sistema económico tuvo significativa importancia durante el transcurso de la denominada Guerra Fría, la cual tuvo Estados Unidos y la Unión Soviética. Una de las más importantes contribuciones tempranas iniciales al debate sobre el cálculo de la economía en relación a la observación realizado por Luigi von Mises. Respecto a un sistema planificado centralizado, nunca podía funcionar aisladamente en el vacío, claro está. Porque la información generada por el sistema de precios, la cual era bastante mayor a lo que podían llegar a obtener, pensada a simple vista, nunca podría estar disponible para servir a los planificadores. En particular, en 1920, von Mises publicó en el idioma alemán un artículo de Wilfried im Sozialistische Germanische, el problema del cálculo económico sobre la comunidad socialista, en relación por entonces novedosos y económicos soviéticos. En caso de la URSS, algunos planificadores llegaron a usar catálogos de tiendas por departamentos estadounidenses para tener una referencia de precios relativos y distintos bienes o productos. Una respuesta fue implementar el parcial denominado sistema de autogestión en la República Socialista Federal de Yugoslavia bajo el modelo de Josip Tito Brás. Otro bastante y más exitoso socialista mercado que ha estado caracterizando a China desde fines de 1978 hasta actualmente, cuando comenzó su apertura económica en el gobierno de la muerte de los encabezados Deng Xiaoping. En este último, los precios del mercado consistieron inicialmente con aquellos puestos por los planificadores centrales antes de que los primeros prácticamente imponiendo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Rivera Ontiveros, servidor. Mucho gusto, José Antonio. En esta entrevista le vamos a hablar un poco acerca de la Guerra Fría. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Por un lado, los capitalistas, que se le llamaba en ese entonces, que era Estados Unidos,
fue el líder de los capitalistas, y por el otro era el bloque socialista, que era la Unión Soviética, y varios países de Europa. Muy bien. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Por intereses políticos, ideológicos y pues había muchos intereses, ¿sí? Desde la forma de pensar, que era el bloque socialista, que era muy radical, como el bloque capitalista, que eran los liberalistas. Entonces, más que nada fueron esos, del modo de pensar de cada uno. ¿Sabe qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Sí, pues, prácticamente todo el mundo se dividió. Por una parte en América, que era Estados Unidos, y en Europa, que lo apoyaba la Gran Bretaña, Inglaterra, y en Europa era ¿cómo se llama? Unión Soviética y Alemania, que era la Alemania, que fue uno de los puntos, ahora sí, principales, cuando se dividió las dos Alemanias, su muro que dividió familias, dividieron pueblos, yo creo que lo más triste en esta guerra, Alemania, que sufrió mucho el lado comunista. Muy bien. ¿Sabe cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Sí, había radicales. Aquí en México, yo me acuerdo en mi libro de secundaria, nos enseñaban eso. O sea, salían la Guerra Fría en los primeros grados de secundaria. Se veía cómo estaban conformados. Había un... Parece que ahí salió la OTAN, de ahí, de la formación de países. Y sí, sí fue algo muy triste. ¿Sí? Ok, y como última pregunta, ¿con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Pues en ese entonces eran barcos, misiles. Las dos potencias tenían muy fuertes misiles, tanto los soviéticos como los americanos. Y entraban los ingleses, que también eran muy fuertes. Entraba China, también entró China en el y la Alemania poderosa, que eran cuando se dividió, se debilitó mucho. Pero pues en sí la Alemania poderosa fue la capitalista. Y cuando se tumbó en el 91 el muro, fue muy bonito para muchas familias. Pero sí eran misiles, helicópteros, aviones en ese entonces. Muchas gracias, un gusto. Gracias a ustedes. Y bueno, ahora como mi conclusión, es una guerra muy interesante, la verdad, ya que no hubo arma alguna, o sea, hubo armas en otros tipos, pero nunca hubo un enfrentamiento directo entre las dos potencias cuando se pudo haber, a pesar de que hubo mucha inmigración del lado capitalista hacia el socialista, hacia el comunista, y del lado comunista hacia el capitalista. Siempre como hubo esa división, esa guerra separó muchísimas familias, pero al final de todo pues te lleva a una gran conclusión, y creo que hubo un gran avance cuando cayó el muro de Berlín en cuanto a Alemania y toda Europa, claro está. Y a pesar de los años, solamente una vez estuvo de nada de estallar este conflicto. Y eso es todo por el video. Gracias por verlo, mis.